Dios les bendiga, hermanos. Agradecemos tanto a Dios nuevamente por su palabra, por su amor, por su misericordia, por este nuevo día, amanecer que nos permite de estar nuevamente con vida. Amén. Y ahora estamos otra vez con nuestra clase dominical. Gracias a Dios por su palabra, porque nos enseña, nos instruye cada día que escuchamos las clases. Y ahora estamos en el número 3, el estudio número 3. Y seguimos con el trimestre ahora, dice evidencias de un cristiano genuino. Y nuestro tema de este día dice fundado y sustentado en la roca. Nuestra base bíblica está en Primera de Pedro 2 del 1 al 10. Y nuestro pensamiento central dice, las religiones del mundo se fundan en ideas humanas, pero la fe cristiana está fundada en la piedra viva que es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nuestro texto áureo dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Nuestro Señor Jesucristo ha sido tan maravilloso y precioso en nuestra vida. Dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Gloria a Dios. Tenemos 3 objetivos como siempre y dice, objetivos, estos 3 son afianzar nuestro conocimiento en Cristo y la palabra de Dios, analizar la sensación de confianza que produce la verdad. El tercero dice edificar la casa espiritual y el sacerdocio santo. Gloria a Dios. Entonces estamos basados en la palabra de Dios en Primera de Pedro 2 del 1 al 10. Y vamos ahora a hablar del apóstol Pedro. Dice que este apóstol Jesucristo le llamaba Simón. Era un nombre muy común en los tiempos antiguos entre los hebreos y en el tiempo antiguo. Pero sin embargo aquí podemos ver que Jesús también le dio el nombre de arameo, que quiere decir Cefas, y a la vez traducido al griego dice Petros, que significa piedra. Ese cambio de nombre tuvo cuando Andrés trajo a su hermano, dice Simón, a Jesús en Betsaida, y ahí lo podemos ver en Primera de Juan 1:42. Pero vemos que le fue confirmado a Jesús cuando su discípulo andaba en la región de Cesarea de Filipos, al noreste del mar de Galilea. Cuando se acuerdan que Jesucristo estaba preguntando de quién era Él, qué decían los hombres que era Él, y entonces vemos que aquí dice que Pedro dijo que Él era el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le responde y le dijo, wow, a ti no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso le dijo, y yo también te digo que tú eres Petros, que quiere decir piedra. Dice, y sobre esta Petra que viene siendo roca, que es Jesucristo nuestra roca, dice, edificaré mi iglesia. Gloria a Dios. Y aunque podemos ver que tiene el mismo sentido de piedra, hay una diferencia entre el hombre que le da a su discípulo, que viene siendo piedra, Petros, a la diferencia a referirse al fundamento de la iglesia, que es Petra, que viene siendo la roca firme, la roca fuerte, y que es Cristo Jesús mismo, la piedra del ángulo. ¿Por qué? Porque un hombre común como nosotros no puede ser un hombre tan fuerte que pueda fundarse sobre la iglesia, sino tiene que ser Jesucristo el fundamento de la iglesia. Amén. Porque Él es la piedra, la roca fuerte y ángulo. Gloria a Dios. Eso mismo así lo entendió Pedro. Dice que al reconocerlo a Él como el Dios viviente, gloria a Jesús, así lo reconoce, que Él es la piedra viva. Y cada uno que también nosotros, igual que Pedro, confesemos que Jesús es el Hijo del Dios viviente, venimos a ser piedras vivas también a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Y una vez que nosotros aceptemos a Jesucristo y reconozcamos como a nuestro Señor y Salvador y como el Hijo del Dios viviente, aún también nosotros dice que venimos a ser casa espiritual, sacerdocio santo, linaje escogido, nación santa, pueblo adquiridos por Dios. Una vez que nosotros hagamos
esa misma confesión que hizo Pedro cuando fue revelado, dice, a través del Padre. Amén. Porque Jesús mismo le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Entonces veamos nuestro punto número 1. Dice, preparación personal para ser edificados en Cristo. Entonces en nuestra lectura, 1 de Pedro 2, del 1 al 3, dice así. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces en el inciso A dice, una limpieza espiritual a fondo. Gloria a Jesús. Entonces aquí podemos ver que nos deja una ilustración sobre la alimentación espiritual para el desarrollo del cristiano. Primero tiene que hacerse una limpieza muy profunda y haciendo que saquemos de nuestra vida, dice, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia. Amén. ¿Por qué? Para que cuando uno vaya recibiendo la palabra, se va alimentando, le ayude al crecimiento en nuestra persona. Aquí nos da un ejemplo. Dice, ¿qué sería si de una persona que apenas acepta el Señor y al querer alimentarse, pero no ha sacado todo aquello que queda restante en su vida para que vaya alimentándose y creciendo espiritual? Entonces nos manda por eso a hacer una limpieza profunda en el cuerpo, en nuestro corazón, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el quien entra a lo más profundo de nosotros y escudriña todo aquello que está escondido, que a veces no queremos dejar salir, pero es necesario. ¿Para qué? Para que a través de la palabra vayamos creciendo espiritualmente. Por eso manda que hagamos una examinación espiritual en nuestra vida, para que veamos qué hay dentro de nosotros, para que a través de la palabra vaya uno creciendo espiritual. Aquí nos deja un ejemplo o nos hace una enseñanza para poder entender más. Dice, imagínense que un niño, dice, esté lleno de parásitos, de gérmenes, dice, y se esté alimentando, pero nunca ve el desarrollo de su persona, de ese niño, aunque le esté dando de comer de todo y lo que le ponga ahí, pero nunca lo mira desarrollarse. No se desarrolla por lo mismo que el que está ingiriendo todo el alimento, todo lo que le está dando, son los parásitos. De igual manera, dice, si uno se deja, no saca todo lo que le estorba dentro de nuestra persona, de nuestro corazón, entonces, aunque uno se alimente de la palabra, no va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque todavía hay engaño en nuestro corazón, o todavía hay envidia, todavía hay celo, todavía hay cosas que no dejan desarrollarse uno a través de la palabra. Por eso nos deja este ejemplo del niño, que es necesario que se limpie. Dice, si es un niño o un adulto, dice, es necesario que se haga una purga, lo que sea, dice, para que se haga una limpieza total. Entonces eso nos manda también a lo espiritual. Hagamos un análisis en nuestra vida, en nuestra persona, si hay algo que impide nuestro crecimiento espiritual cuando estamos alimentándonos a través de su palabra. Entonces por eso nos manda aquí en 1 de Pedro 2:1, dice, desechar toda malicia, a quitar de nuestra vida, sacar de nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Con su Espíritu Santo podemos nosotros dejar que salga todo eso que impide el desarrollo de nuestra vida en lo espiritual. ¿Por qué? Porque quiere que saque toda la malicia que hay en nuestros pensamientos, que nos lleva y nos conduce a actos pecaminosos. Si no dejamos que el Espíritu Santo saque todo eso en nuestra vida, todo engaño, errores de falsedad, todo aquello que parece que no nos damos cuenta, pero va acumulando en nuestra mente o en todas las personas, que le impide a conocer la verdad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque anda en una persona siempre fingiendo algo o alguien que no es. Entonces también dice, quitemos toda la hipocresía, que es un acto engañoso igual. Las detracciones también, que casi
siempre se traduce a la murmuración. Nosotros sabemos todo esto porque nos hablan cada vez en la palabra, en la iglesia, de que ya deje uno de murmurar, deje uno de criticar, deje uno de chismear, de todo eso. ¿Por qué? Porque son cosas o elementos que están en nuestra vida que no deja que su Espíritu Santo venga y nos llene cada vez para ser instruidos, para ser alimentados a través de la palabra. Por eso nos manda que hagamos un análisis en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que saquemos todo aquello que sigue estorbando en nuestra vida. Y tiene que ser a través del Espíritu Santo en nuestra vida, en toda nuestra personalidad, en toda nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad. ¿Para qué? Para vivir bajo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. El inciso B dice un fortalecimiento espiritual interno. Entonces, cuando ya vemos que nuestro sistema digestivo de una persona ha sido vaciado, ahora está limpio, ahora está dispuesto a recibir, se puede decir, el alimento fresco, el alimento nuevo. ¿Por qué? Porque ya todo se hizo una limpieza. Así es igual en nuestra limpieza espiritual. Una vez que dejamos que el Espíritu Santo saque todo eso, está nuestro corazón limpio, dispuesto a recibir palabra, para ser llenos de Él, para dejarnos guiar por Él y para vivir conforme a Él le agrada, siempre que su Espíritu Santo haga esa limpieza en nuestra vida cristiana. Y nos manda, dice, que deseemos la leche espiritual, dice, como un recién nacido. Usted póngale la leche al recién nacido y si no le da, está llore y llore. ¿Por qué? Porque ellos están en ese mes, se puede decir, porque ni años, en esos meses en que en pura leche se alimenta y cada rato quiere. Y si no le ponen a veces un alto a los chiquilines, tome y tome tanta leche. Por eso nos pone como ejemplo, dice, desear como la leche espiritual como recién nacido, ese con deseo de cada vez tomar leche. ¿Para qué? Para que crezcáis para salvación. Entonces nos manda de esa misma manera el querer desear la palabra de Dios, el querer desear cada vez el leer la palabra, escuchar la palabra, orar. Nos manda que deseemos esa leche espiritual y no adulterada, dice. Entonces podemos ver que ya si un cristiano nuevecito ya se hizo esa limpieza espiritual, ahora es que desea esa leche espiritual, ahora tiene que ser la palabra, que sea lo más sencillo para que pueda entender el plan y el propósito de Jesucristo, una manera que él pueda entenderlo, el plan de Dios que tiene para su vida. Gloria a Jesús. Siempre me acuerdo de esto, de que mi esposo siempre cuando alguien le habla que es nuevo, cristiano nuevo, siempre le recomienda a él, lea los evangelios. ¿Por qué? Porque es donde habla más de Jesucristo, quién fue Jesucristo, a qué vino Jesucristo, qué hizo Jesucristo. Y yo creo que es lo más lindo que un nuevo creyente pueda conocer de Jesucristo. ¿Para qué? Para que pueda entender lo que es la palabra de Dios, lo que pueda entender así tan sencilla y firme para él. Amén. Porque imagínense que apenas si se convierte y nosotros o alguien empiece a hablar de cosas que ni siquiera pueda entender, pues se puede quedar hasta confundido. Por eso le manda que sea racional, leche, dice, pura, que sea lo que es la palabra de Dios sin que sea otras cosas. Yo creo que nunca es bueno recomendarle a un recién convertido que lea libros o mire este libro. No, siempre primero la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se va a alimentar de la palabra de Dios y sobre todo en una manera muy sencilla que lo pueda entender. Siempre es bueno recomendarle donde él pueda entenderlo en sus pensamientos y no sea complicado. Por eso es bueno en lo que son los evangelios, porque habla del amor de Jesucristo, del poder de Jesucristo, de todo lo que hizo en su Señor Jesucristo, y le puede entender. Dice, y espiritual, ¿por qué? Porque viene de Dios, y racional porque lo percibe, porque lo entiende y lo aplica a su corazón convertido. Gloria a Jesús. Es interesante notar que el apóstol exhorta al creyente a desear como niños recién nacidos la leche
espiritual, no adulterada. Amén. Gloria a Jesús. ¿No se acuerda cuando aceptó a Jesucristo por primera vez y una vez deseaba tanto ese de leer la palabra o deseaba tanto que llegara ese día para ir a adorar a Dios junto con su hermano, o que decía ya es viernes o ya es domingo o ya es martes? No se le hace como recordar esos momentos tan maravillosos cuando una vez que llegó Jesucristo a limpiar nuestra vida por primera vez y darnos esa oportunidad de salvación. Es hermoso recordar esos momentos cuando llegamos a los pies de Cristo por primera vez. ¿Por qué? Porque todo era diferente. Ya había limpiado nuestro corazón, nuestros pensamientos, y ahora éramos una nueva persona. Gloria a Dios. Y que vuelva ese deseo siempre en nosotros, que no se nos quite ese deseo de decir, ya es viernes, como que no quiere ir a la iglesia. No, sino que sigamos con ese mismo deseo de desear, dice la palabra, cada día en nuestra vida, de llegar a ese momento en que diga, ya es viernes, vamos a ir a la iglesia. Que no se pierda eso en nosotros. Gloria a Jesús. Esto nos ayuda a entender, como dice la palabra, que no cabe duda que ha gustado la benignidad de Dios. Si es que te ha gustado la benignidad de Dios, si es que te ha convertido al Hijo de Dios, o sea, tienes ese deseo de buscarle. Y si ha perdido ese deseo, pídale a Dios nuevamente que sienta ese deseo como niño recién nacido, dice la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Veamos el punto número 2, dice, piedra vivas para unos y de tropiezo para otros. En 1 de Pedro 2, 4 al 8. Dice, acercándonos a él, piedra viva y desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el creyente en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Gloria a Dios. Entonces el inciso hace piedra viva para los que son edificados como casa espiritual. Entonces, después de que nos habla de una limpieza espiritual, que hagamos una limpieza en nuestro corazón con el Espíritu Santo, ahora podemos ver que somos ahora, aquí vamos a ser edificados. El interés aquí del escritor, podemos ver, es exhorta a los que leen la palabra, los lectores, que permanezcan firmes en Cristo, que Él es la roca firme, piedra viva. Amén. En el tiempo en que, aquí en el tiempo que les habla de esto, es cuando las doctrinas, dice, del judaísmo eran así, tratando de apartarlos, de enseñarle cosas falsas. Por eso le insta, les habla que estén firmes en Cristo Jesús, que sean fundados en la piedra viva que es Jesucristo. Amén. Que querían que se estuvieran enfatizados en Cristo, que Él es el único fundamento de la fe, que no se dejaran llevar por las falsas doctrinas. Amén. Sino que se mantuvieran firmes en Cristo Jesús. Cristo, el Hijo del Dios viviente, tal como le fue revelado a él, a Pedro, por medio del Padre, cuando estaba, dice, en Cesarea de Filipos. Entonces, por eso dice que él lo que quiere, que cada que uno lea su palabra, la palabra, pues, que podamos entender que somos edificados a través de Jesucristo para ser una casa espiritual, para que nosotros, a través de nuestra vida, alabemos, glorifiquemos a Dios. Acuérdense, dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, y el fundamento firme es Jesucristo. Gloria a Dios. Y también nos manda, dice, para proclamar,
para aclarar mejor esta situación podemos, dice, Pedro no solo habló de Jesús como piedra viva, sino que también lo llamó a los creyentes piedras vivas. Una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, también venimos a ser piedras vivas. Amén. ¿Por qué? Porque le hemos declarado que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y nos manda a través de la palabra acercarnos a Él. ¿Para qué? Para que seamos edificados. ¿Cómo nos edifica nuestro Señor Jesucristo? Es a través de su palabra. Amén. Es a través de su palabra que somos edificados. Gloria a Jesús. Entonces, pero para muchos dice que lo rechazaron. Y nosotros tenemos ese privilegio de que el Señor se fijó en nosotros y nosotros somos partes de Él. Pero muchos lo rechazaron, no lo quisieron aceptar. Entonces, por eso dice la palabra, para unos es hermoso, es precioso, pero para otros es tropiezo. Gloria a Jesús. Entonces, este acercamiento a Jesús es la obra que realiza el Espíritu Santo cuando rendimos nuestra vida al Señor. Una vez que nos rendimos a Dios, es como la manera en que nos acercamos a Él a través de su Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo nos acercamos y Él nos va edificando, nos va ayudando cada día en nuestra vida. ¿Para qué? Para que seamos también piedras vivas y parte de su pueblo, parte de su casa, parte del plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El propósito de Dios es construirnos una casa espiritual, es decir, el templo en el cual esté Él ofreciendo sacrificios de alabanza. No se acuerda o nos dice en todo tiempo, donde quiera que tú andes, canta alabanza a Dios. Donde quiera que tú estés, adora a Dios. ¿Por qué? Porque somos casa espiritual, donde reconocemos que el que vino a nosotros, Jesucristo, entonces Él merece toda la honra, Él merece toda la gloria, y le siempre adoramos y le sacrificamos alabanzas a Él, ofrecemos sacrificios de alabanza a Él. ¿Por qué? Porque Él lo merece, por ese gran sacrificio que hizo por nosotros. Gloria a Dios. Entonces eso tenemos esa gran bendición. Y tenemos ese medio también de nosotros poder anunciar de su gracia, anunciar de su amor, anunciar de su misericordia. Amén. Para aquellos que no lo conocen, para que también puedan abrir su corazón, también puedan ellos entender quién es Jesucristo y también puedan abrir su corazón a Él y puedan también ser parte de los que también Jesucristo viene y los instruye a través de su palabra y los va edificando. Gloria a Jesús. Y dice que Él nos establece como sacerdotes santos. No somos parte, se puede decir, del pueblo de los levitas que Dios escogió en el pueblo de Israel, pero una vez que Jesucristo fue nuestro Melquisedec, que mostró el sacrificio personal por nosotros, también nos hizo aceptables a través de la fe que creemos en Él, ser partes de Él. Y dice que una vez que Él ofreció el sacrificio para siempre, Él vino a ser el Cordero, como dice, para toda la humanidad, el único, y no se vuelve a hacer más sacrificios, porque una vez que Él entregó su vida por siempre, y ahora somos parte de ese pueblo sacerdote, de sacerdocios para ministrar en el pueblo de Dios, para ministrar en su obra. Gloria a Dios. El inciso B dice, piedra de tropiezo para los que no creen ni obedecen. Aquí hablando en Isaías 28:16 dice que siempre se pensaba, dice, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Dice, también recuerdan en las palabras de aquí del salmista, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ellos dicen que pensaban que la piedra era Israel, pero el Señor le reveló a Pablo que esa piedra, cabeza del ángulo para los creyentes y de tropiezo para los incrédulos, es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque mucha gente no quiere. ¿Por qué les tropiezo? Porque mucha gente no quiere vivir bajo la voluntad de Jesucristo, no quiere entregarle su vida a Jesucristo, por eso es tropiezo, porque dice, ya no me dejan vivir como yo quiero.
ya no me dejan hacer lo que yo quiero, porque una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo, ya no nos mandamos nosotros solos, ya no hacemos lo que nos da la gana, sino nos dejamos guiar y dirigir a través de su palabra. Entonces hacemos, pero dice, a nosotros quienes hemos creído, ha sido maravilloso nuestra vida. ¿Por qué? Porque cambió nuestra vida, cambió nuestros pensamientos, cambió la manera de vivir que éramos, que vivíamos, que es una vergüenza. Pero ha sido tan maravilloso nuestro Señor Jesucristo, los que hemos recibido en nuestro corazón ese amor que Él vino a dar por nosotros. Pero para otros es tropiezo porque quieren hacer y vivir como les da la gana. Por eso dice, les es tropiezo. Y acá deja un ejemplo, dice que en los tiempos antiguos, cuando se construían edificios, escogían las piedras más grandotas y lo escogían con mucho cuidado porque iban a ser usados para el fundamento, para que sostuviera todo, se puede decir, el edificio o la casa. Y dicen que lo usaban como en las esquinas para sostener todo. Y la gente que iba tan descuidada, ni tomaba ni atención, dice que tropezaban. ¿Por qué? Porque eran, digamos, grandes, gigantes, que resaltaban fuera de lo que era el edificio en las esquinas. Entonces, para el descuidado siempre venía tropezando y cayendo. ¿Por qué? Porque no estaba atento. ¿Por qué? Porque ni se fijaba por donde miraba. En este tiempo ahora, dice, con todo lo que hay, ahora el fundamento de algún edificio o alguna casa, no sé si ustedes se han dado cuenta que hacen una profundidad de la tierra para abajo, le meten cemento, fierros, todo eso. A veces, ahora la diferencia que ahora tú puedes ir entre un edificio, no hay nada que te tropiece. Pero nos deja este ejemplo. ¿Por qué? Porque ahora en nuestra vida el fundamento es Jesucristo. Y cuando nosotros le hemos aceptado, ha sido maravilloso nuestra vida. ¿Por qué? Porque ha hecho un cambio, como dice la palabra, nuestro lamento en baile, nos ha llenado de gozo, de alegría. Ha sido precioso para los que lo hemos recibido. Pero para aquellos que siguen queriendo vivir en su vida o en su manera vana, que en sus deseos pecaminosos, les es de tropiezo. Muchos dicen, no voy a la iglesia porque ahí me prohíbe. Nadie te prohíbe, sino que es un encuentro personal con Jesucristo, y a través de su palabra te ayuda a entender qué es bueno, qué es malo, qué le agrada, qué no le agrada. No es que te lo impidan, sino es la palabra mismo que se hace real en tu persona, y eso te ayuda a ver qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Pero los que quieren seguir viviendo en su manera de pecado, todo para ellos no quieren, les es tropiezo. ¿Por qué? Porque dice, no voy ahí porque ahí luego me van a, como dice, sacar en qué vivo. Pero es el Espíritu Santo que da a entender y da a conocer la manera de la persona. Como dice, escudriña los pensamientos, escudriña el corazón. Entonces para muchos es roca que hace caer. ¿Por qué? Porque no quieren vivir, no quieren entregar su vida a Jesucristo, quieren seguir viviendo en la manera, como dice uno, en su pecado, en la manera que ellos quieren creer, que viven bien, pero en la realidad, como dice, entre el viento los lleva para un lado, para el otro. ¿Por qué? Porque no se ha sujetado sobre la roca que es Cristo Jesús. Nosotros estamos, como dice el canto, sobre la roca, en Cristo Jesús, como dice Cristo es nuestra roca, amén. Y para nosotros ha sido maravilloso en que Jesucristo se haya fijado en nosotros, en que haya puesto su mirada en nosotros. Para nosotros no es tropiezo, para nosotros ha sido una gran bendición de que saber que donde quiera que nosotros estábamos o en la manera en que estábamos, Él se vino a mirar, poner su mirada en nosotros y limpiarnos a través de su sangre precioso. Por eso para nosotros es maravilloso, y como dice la palabra, el que cree en Él no será avergonzado, amén. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo Jesús, que es la piedra principal, amén, en nuestra vida. Él es la piedra en que nos sostiene, que a veces vienen, se puede decir, vientos y mareas, como dice, problemas, situaciones que a lo mejor nos quiere tambalear, pero tan solo pensar que el que nos sostiene, el que en donde estamos parados, es la piedra fuerte, Jesucristo, la roca, amén. Y eso nos ayuda
Y por eso cada uno de los que hemos creído en Jesucristo no seremos avergonzados, porque Él nos ayuda a través de su palabra, nos sostiene, nos cuida, nos enseña, todo lo que tengamos la necesidad, a través de su palabra podemos encontrar la ayuda, ya sea de limpiar nuestros pensamientos, como decía al principio, de toda amargura, de toda envidia. ¿Para qué? Para que podamos ser a través de su palabra llenos de su presencia, a través de su palabra ir creciendo en Él. Gloria a Dios. Entonces podemos ver que a los desobedientes no les agrada el conocer, el saber de Dios. ¿Por qué? Porque se oponen a su propia voluntad. Quieren andar como ellos les desean. Y al último vienen siendo hasta confundidos o dicen, no es que la palabra sea malo ni que tenga algo malo. Lo que pasa es que el hombre quiere vivir en su pecado, quiere andar bajo desobediencia, quiere andar conforme le agrada su carne y no quiere que Dios esté sobre su vida para guiarlo a la voluntad de Él. Entonces Él quiere andar en sus propias ideas, que hasta muchas veces viene a hacer escándalo en el evangelio. Tan solo una vez que a lo mejor visita la iglesia y no mira lo que me dijeron, lo que me hicieron, y pura mentira, solo porque no quiere entregar su vida a Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces veamos el número 3, dice, nuestros deberes y privilegios como nación santa y pueblo de Dios. Una vez que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, venimos a ser una nación santa de Dios, pueblo de Dios, y tenemos también deberes como cristianos. Dice, nuestro deber como cristiano es anunciar las virtudes de Cristo. 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos como deber anunciar las virtudes de Cristo. Una vez que nos hacemos una limpieza, vimos que después nos alimentamos a través de su palabra y ahora podemos tener ese de quiénes somos y anunciamos también las virtudes de Dios. Aleluya. Si aquí el apóstol indica que si creemos y somos edificados en Cristo es para que sirvamos en el reino de Dios. Amén. Ahora ya tenemos parte también en el pueblo de Dios. Ahora hacemos algo para Dios. Trabajamos para Dios también. Y aquí podemos ver que el primero dice, somos linaje escogido. Dice la palabra que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayas y lleves mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Nosotros no escogimos a Jesucristo, Él nos escogió a nosotros. Imagínense, nosotros en nuestro pecado, en nuestra inmundicia, Él vino y nos escogió y nos limpió y nos alimenta a través de su palabra y ahora para que también nosotros llevemos frutos dignos de arrepentimiento, fruto que se muestre que Jesucristo vive en nuestra vida y que permanezca, dice, amén. Gloria a Dios, porque somos la iglesia de Dios, porque Él nos escogió en Cristo Jesús. Por eso somos parte de la iglesia a través de Jesucristo. El segundo dice real sacerdocio. En la iglesia cristiana todos debemos funcionar como reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque ahora a través de Jesucristo. Los miembros de la iglesia, dice, si guardan su dignidad, o sea, si guardamos nuestra dignidad, si guardamos nuestra vida en las manos de Dios, entonces en la iglesia, entonces los miembros de la iglesia, dice, si guardan su dignidad delante del Señor, son todos sacerdotes y servidores para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables para Dios. Que sepamos que nuestra alabanza Dios lo acepta, que sepamos que lo que hacemos para Dios, Dios lo acepte. Por eso tiene que ser, dice, que guardemos nuestra dignidad. Lo que quiere decir es que nos guardemos para Dios, para que todo lo que ofrezcamos, ya sea en alabanza o lo que hagamos para Dios, lo pueda Él aceptar. Amén. Gloria a Jesús, por medio de Jesucristo, a través de Jesucristo. Dice que también somos nación santa. Gloria a Dios. Vemos que este nombre también le dio al pueblo de Israel, pero ellos fueron perdiendo
esta se fue perdiendo. ¿Por qué? Porque no creyeron, le falló a Dios. No tuvieron, no, como si cada rato se molestaban, se enojaban. Pero una vez que el pueblo lo rechazó, dice, fue cuando Dios extendió su amor, extendió su compasión hacia los gentiles. Y en eso entramos cada uno de nosotros. Amén. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, quien vino a redimirnos de nuestro pecado a través de su sangre. Entonces ahora nos dio también el nombre de nación santa. ¿Por qué? Porque es a través de Jesucristo, de esa sangre preciosa que vino a derramar por nosotros. Gloria a Dios. Si nosotros aceptamos que nos limpie de todo pecado, si aceptamos que somos, que hemos nacido sin esperanza, tenemos que aceptar a Jesucristo para volver a nacer, pero ahora en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice el 4, dice, pueblo adquiridos por Dios. Nosotros, dice, como iglesia le pertenecemos a Dios doblemente. Primero porque Él nos hizo, nos creó. Pero venimos a ser pueblo de Él cuando le aceptamos a través de Jesucristo. Cuando dejamos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Ahora sí venimos a ser su pueblo. Ahora sí venimos a ser hijos de Dios. Porque todo el mundo ha sido creado por Dios. Todo el mundo, Dios lo creó. Pero para ser parte de su pueblo, para ser hijo de Dios, tenemos que ser a través de Jesucristo. Él es el que nos une al Padre. Él es el camino, como dice la palabra. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Entonces ahora somos pueblos. ¿Por qué? Porque hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Porque antes éramos débiles, vivíamos en nuestra inmundicia, pero una vez que Cristo nos dio la oportunidad, ahora somos su pueblo. Gloria a Dios. Dice también las virtudes, las proezas, perdón. Luego nos llamó de las tinieblas, dice, a su luz admirable. Cuando antes vivíamos en la oscuridad, dice que nos llamó a su luz. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la luz del mundo. Gloria a Jesús. Una vez que nos santificó en su sangre por medio de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y ese es lo que nos manda a nosotros también anunciarle a la persona que vemos que todavía no ha reconocido como su Señor y Salvador, de decirle que hay alguien que lo ama, que quiere hacer de él de un pueblo santo, que él quiere ser de él un pueblo adquirido por Dios, de que quiere ser de él o de ella o parte del pueblo de Dios. Entonces tenemos esa responsabilidad de anunciar estas virtudes de nuestro Dios que ha hecho en nosotros también, cada uno de nosotros que hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, que antes vivíamos en la oscuridad, que todo parecía que todo a lo mejor mal, vivíamos en nuestra inmundicia, en todo aquello que no podíamos entender el amor y el conocer quién era Jesús. Pero una vez que nos llama, nos da ese privilegio también y ese mandato, como dice la palabra, ir y predicar el evangelio a toda criatura, amén, para que también tengan esa misma oportunidad que nosotros tenemos. Gloria a Dios. Pero el mayor privilegio, dice, de aquí al aceptar a Jesucristo, al conocerlo como nuestro Señor y Salvador, es su misericordia, haber alcanzado su misericordia. Amén. Imagínense, cada que nosotros amanecemos, siempre decimos, gracias Dios porque nos diste un día más de vida, gracias Dios porque podemos ver la luz del día, gracias Dios. ¿Por qué? Porque por su misericordia vivimos cada día. Amén, porque con toda esta maldad, con todo este pecado, con todo lo que está cada vez más peor el mundo, ya si no hubiera sido por su misericordia, Dios ya de verdad hubiera exterminado la humanidad. Acuérdense que en el tiempo de Noé, Dios ya quería exterminar con toda la humanidad y todo, pero Dios tuvo misericordia de Noé y le dio instrucciones de cómo que él construyera un arca. Y yo me imagino que Noé, mientras construía el arca, hablaba de lo que Dios iba a hacer para que también ellos tuvieran la oportunidad, los que escucharan de él, que tuvieran la oportunidad de salvarse. Más ellos seguían en la corrupción de su vida, de su pecado, en todo eso, y no quisieron. Dice que solamente
8 personas se salvó en el arca. Entonces, el arca era un tipo de Cristo. Ahora, igual está el mundo. Está tan perdida. Viven su pecado. Viven, y cada vez el pecado es más como que notable. Ya antes como que todo se ocultaba lo que era el pecado. Ahora tú vas en todas partes y tú miras la maldad tan fuerte. Entonces, en aquel tiempo de Noé estaba el arca para salvarse la humanidad, y ahora está Jesucristo. Por eso dice que el arca era un tipo de Cristo, porque ahora es Jesucristo quien tiene la oportunidad de la humanidad de que se arrepienta de su pecado y entrar en el arca, que es en Cristo, entregar su vida a Jesucristo para ser salvos. Porque la maldad de hoy está igual, está más terrible. Por eso dice la palabra que cuando Él vendrá será como en los días de Noé, tan perdida la humanidad. Pero podemos ver que Dios, en su misericordia, en su gran amor, por eso cada nosotros que amanezcamos decimos: qué privilegio de poder despertar. ¿Por qué? Por su misericordia. Porque con toda esta maldad yo creo que Dios quisiera exterminar la humanidad, pero tan solo ver que la sangre de Jesucristo es el que nos ha limpiado y hemos entregado nuestra vida, entonces todavía está reteniendo aún su venida. Me imagino para todos aquellos que todavía no han entregado su vida, tengan esa oportunidad y alcancen también su misericordia. Gloria a Dios. Podemos ver que Cristo, dice, murió por todos los pecadores para que puedan a través de Él alcanzar la salvación. Tan solo lo único que tienen que hacer es reconocer que uno es pecador, decirle: Señor, yo he pecado contra ti, perdóname, límpiame, abre mi pensamiento para yo entender y aceptarte como mi Señor y Salvador, y ahí dar la oportunidad de también ser parte de su pueblo. Gloria a Dios. Entonces no olvidemos cada día, cada mañana, siempre que nosotros que amanezcamos, decirle: gracias, Dios, por tu misericordia. Porque no es porque dijimos: ay, yo mañana me levanto y yo estoy en pie y nada me va a pasar. No, no sabemos cuál será nuestro día cada que amanezca, pero siempre darle las gracias a Dios que por su misericordia estamos un día nuevo, y ser como Jeremías decía también, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque muchas veces le fallamos, pero Él tiene misericordia de nosotros, y como dice aquí Jeremías, no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Por su misericordia. Y porque dice: nunca cayeron sus misericordias y son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Habla en Lamentaciones 3:22. Entonces podemos ver el amor de Dios, su misericordia sobre nuestra vida. Gloria a Dios. Hermanos, espero que sea de bendición su palabra para nuestras vidas. Cada día nos enseña, nos manda que nos examinemos. Examínate, si hay algo que todavía no ha dejado que la palabra ¿cómo se dice? Te nutra, como decía aquí al principio. Dile que Dios te limpie, que su Espíritu Santo entre en lo más profundo, donde tal vez tú no sepas que hay todavía algo de engaño, de dolor, de mentira, que impide tu crecimiento espiritual. Dile, y también que ponga ese deseo cada día en nosotros de desear su palabra como niños recién nacidos, dice la leche, pero que sea la espiritual. No vaya corriendo ahorita al refrigerador y diga: es que tuve tanto deseo de tanta leche. No se crea, hermano. Pero nos da estos ejemplos como un niño recién nacido, pero la leche espiritual, y que no sea adulterada, sino que vaya a la palabra, analice siempre lo que escuche fuera de lo que es la palabra en la Biblia, analice si es verdaderamente algo que te va a edificar, y si no, deséchalo. Gloria a Dios. Amén. Y podamos seguir anunciando las virtudes del que nos llamó, de Jesucristo. Hablar del plan de salvación. Hablarle a las demás personas que todavía no han llegado. De decirle que Dios los puede llamar de esas tinieblas en que viven, de esa oscuridad en lo que viven, en quien viven. Y Jesús alumbrarles sus vidas a través de su palabra, a través de una limpieza total, a través de la sangre de Jesucristo, hacerlos parte del pueblo de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por la atención, y pidamos que a través de su Espíritu Santo nos enseñe cada día en dónde estamos parados, en dónde necesitamos ayuda. Sabemos que la necesitamos en todo tiempo, pero hay lugares dentro de nosotros que todavía necesitamos
una fuerza más de decir, Señor, sácalo de lo más profundo de mi ser a través de su palabra. Y sigamos anunciando la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Perdón, déjenles digo en dónde seguimos leyendo para la siguiente clase. Para la siguiente clase vamos a ver... creo que aquí no viene. Gloria a Dios. Bueno, para los que tienen su expositor, lean la clase número 4. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga y les mandamos un saludo a todos. Que el Señor les bendiga. Adiós.